¿Cómo están? Hoy estamos continuando con nuestro estudio de Apocalipsis. Tenemos muchísimas cosas interesantes que ver el día de hoy. Los invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 4. Hemos completado la primera parte, el mensaje a las 7 iglesias, la introducción. Tenés también otros videos interesantes en el canal. Mi nombre es Mariano, esto es Casa de Adoración, Legado de Gracia, y espero bendecir tu vida. Hoy vamos a ver el capítulo 4 y 5, así que voy a dar lectura y luego vamos a ir analizando varios aspectos que esconden estos dos capítulos. Capítulo 4, la adoración celestial. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Dios Todopoderoso, el que era, y el que es, y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Capítulo 5. Es importante hacer una lectura antes de avanzar, porque se relacionan mucho estos dos capítulos. El rollo y el cordero. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos.
Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amados hermanos, esta es una visión muy fuerte, muy particular, muy tremenda, una revelación de lo que el apóstol Juan comienza a ver ya desde otra perspectiva. Y vamos a ir analizando esto paso a paso. Espero que te quedes. Bien, los temas que esconden estos textos son el rapto de la iglesia, la adoración celestial y la toma del rollo por parte del Cordero. Ese libro es un rollo, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es clave para poder entender esto? Bueno, el inicio en el capítulo 4 dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. La palabra ahí en el original es metatauta, que quiere decir algo que finaliza, algo que ha terminado, y un nuevo comienzo, algo que está empezando, ¿sí? Este verso 1 es clave porque nos dice a nosotros después de qué va a suceder, o sea, después de qué. ¿Qué es lo que analizamos el video anterior? El mensaje a las 7 iglesias, que representa en ese tiempo 7 iglesias físicas con un problema determinado revelado por Dios, con un mensaje clave para los pastores, pero que a su vez representa los tiempos de la iglesia o la era de la iglesia, el desarrollo a lo largo del tiempo. Lo hemos visto, pueden verlo, son creo que 3 videos si no me equivoco, llevó un poquito de tiempo hacerlo, pero veamos a ver dónde estaba Juan y qué es esta voz. A ver, en el capítulo 1 vemos versículos 9 al 11, dice: yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Él está hablando en su contexto, la iglesia perseguida, está hablando del reino de Dios, de la iglesia, de la paciencia en esperar. Dice: estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esa voz que se simboliza con una trompeta nos habla de una voz con autoridad, una voz con orden, una voz que da alerta, que llama la atención, una voz potente y clara, ¿sí? Esta voz decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces, comienza la visión de Juan, la visión de Jesús, la visión del Hijo del Hombre, comienza la revelación. ¿Y qué es lo que hace? Escribe el mensaje a las 7 iglesias. ¿Dónde aclara esto? En el verso 19 del capítulo 1 dice: escribe las cosas que has visto, lo que el Señor le está revelando, lo que le va a decir, las que son, o sea, tiempo presente, desde ese momento en adelante, lo que estaba ocurriendo, y comienza a describir el mensaje a las 7 iglesias, y dice: y las que han de ser después de estas. Ahí se vuelve a usar la misma palabra metatauta. Esto lo vamos a analizar al final, el arrebatamiento de la iglesia y esas cosas. Pero tenga en cuenta estos versículos, ¿sí? Ahora, el versículo 2 comienza a describir una visión tremenda, versículo 2 y 3, de lo que tiene Juan en el momento en el que oye esa voz. De hecho, él comienza a ver la majestad de Dios de una manera impresionante. Veamos también esto, lo vamos a analizar después, pero notemos que le dice que él oyó una voz, versículo 1, que le dijo: sube acá, vio una puerta abierta, y eso nos está simbolizando algo que ocurría con Juan representando a la iglesia, y que también nos anuncia a nosotros el rapto de la iglesia. Pero no lo voy a aburrir, eso va después. Ahora, ¿qué es lo que comienza a ver Juan en el versículo 2 y versículo 3? Es la majestad de Dios, la suprema autoridad, la autoridad divina de Dios. Había un trono establecido, un trono eterno. No es que estaba comenzando algo, sino que ya estaba establecido y alguien estaba ahí. ¿Quién era? El Señor, con toda su majestad. Sube acá en el Espíritu, le está hablando el Señor de algo que comenzaba a revelarse, y ve allí que era semejante al jaspe, algo claro, algo traslúcido, algo puro, algo... también dice su aspecto como cornalina. Esto está relacionado al rubí, tiene un color rojizo. Esto nos habla de juicio, pero también nos habla de la verdad, la fidelidad de Dios. Y describe también que él ve un arco iris esmeralda,
representando el pacto de Dios, la fidelidad de Dios y la bondad divina. Y comienza ahora un misterio muy interesante a hablarse en el versículo 4, que dice que alrededor del trono había 24 tronos y vi sentado en los 24 tronos a 24 ancianos. 24 tronos, 24 tronos, 24 ancianos. ¿Qué representan? Bueno, esos tronos representan gobierno. Ellos están ahí gobernando junto a Cristo, junto al que está sentado, junto a Dios. ¿Qué características tienen? Bueno, vestiduras blancas y coronas. Y la palabra que se utiliza aquí para coronas es la palabra estéfanos, que habla de una corona que se da cuando un participante recordemos este contexto, los distintos juegos, eventos, actividades deportivas, tenían una victoria y se le daba una corona de laureles. Una corona que representaba la victoria, un premio, por así decirlo, era nombrado como estéfanos, que es una palabra distinta a la que se utiliza, por ejemplo, para describir la corona de un rey, que es una corona que representa total autoridad y gobierno. Acá está hablando de personas que han vencido. ¿Quiénes son? ¿A quiénes representan? Esas vestiduras blancas se relacionan con la justicia de Dios imputada por la fe hacia todos aquellos que han creído. Esas coronas también representan la recompensa de la iglesia y nos hablan de que han vencido. Podemos ver esto en varias citas. Por ejemplo, Apocalipsis, aquí nomás, 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿A quién se le prometen coronas? A la iglesia. Muy bien. Vamos a compartir algunas otras citas que hablan de esto mismo. Primera de Corintios 9:24 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿A quién se le prometen coronas? A la iglesia. Veamos Santiago 1:12. Santiago 1:12 dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y también vemos en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hay otros textos que hablan, por ejemplo, Pablo dice en Filipenses 4:1 y en Primera de Tesalonicenses 2:19, que su corona es aquellos que han conocido el Evangelio mediante su predicación. Pero siempre vemos este término estéfanos, este término de corona o recompensa que han de recibir, como algo que se le ofrece a la iglesia. ¿Qué hacen y qué dicen? Bueno, ellos adoran, se postran. Ese tipo de adoración, hay una palabra que se describe como proscuneo, que tiene que ver con postrarse, con rendirse, con dar honra, reconocimiento, como en la antigüedad antes, para presentarse delante de un rey o alguna autoridad, quien traía un mensaje debía ir a hacer una reverencia, arrodillarse, besar su anillo. Todo esto está relacionado a esa palabra proscuneo, que nos habla de una total rendición. ¿Qué dicen? Ellos entonan un cántico. Y ese cántico también nos permite a nosotros apreciar cierta identidad a la que nosotros podemos relacionar a estos 24 ancianos. Y vamos a ver qué es lo que dice Apocalipsis 5, que lo leímos recién, en el versículo 8 en adelante. Dice que cuando el Cordero tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. O sea, ellos tenían, digamos, de alguna forma en su poder, las oraciones de los santos. Y dice que cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Esto nos deja ver a nosotros una identidad. ¿Con quién se relacionan? ¿A quién identifican? Veamos
En Apocalipsis capítulo 1 verso 4 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era, el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de Dios. Mismas figuras que vemos en el otro capítulo, capítulo 5 que analizamos. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Vemos nuevamente esta figura. ¿Quiénes son los redimidos? ¿Quiénes son reyes y sacerdotes? ¿Quiénes son ese pueblo santo? La iglesia. Todo esto nos permite ver, como también dice el apóstol Pablo, en 1 de Pedro 2, 9 y 10, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de tinieblas a su luz admirable. Una y otra vez se nos habla de que estos 24 ancianos están representando a un pueblo especial, elegidos, escogidos, redimidos. El número 24, ¿por qué? Es un múltiplo de 12 y el número 12 bíblicamente muestra estas cosas: gobierno, elección, escogidos. Eran 12 las tribus, eran más los hijos que tuvo Jacob. Fueron contando a Leví y luego él toma la descendencia de José, en Efraín y Manasés. También tuvo una hija Dina, pero se organizan 12 tribus, ¿sí? Así se establece el gobierno. 12 apóstoles fueron elegidos por el Señor. Esta palabra apóstol quiere decir enviado, embajadores. 12 meses, por ejemplo, tiene el año. Y cuando más adelante analicemos el árbol de la vida, que figura ya cerca del final del libro, se habla de que este árbol da 12 frutos, uno en cada mes. Una y otra vez nos habla justamente de un orden, de un gobierno. ¿Quiénes son? Bueno, no podrían ser ángeles porque dice fuimos redimidos con su sangre. Algunos, cuando hablan de este tema, por ejemplo, dicen que se refiere a los 12 patriarcas y a los 12 apóstoles. Lo extraño en esto es que el apóstol Juan está allí teniendo esta visión y él no se ve a sí mismo, sino daría alguna referencia, como más adelante sí específicamente aclara en qué están representados los apóstoles y los patriarcas, ¿sí? Lo más acertado en lo que tiene que ver con la interpretación de quiénes son esos 24 ancianos es que representan a los redimidos, tanto del Antiguo como del Nuevo Pacto, que por fe han triunfado. En el Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, aún Jesús no estaba, pero muchos conocieron a Dios a través de la fe, y muchos recibieron gracia a través de la fe. Podemos hablar mucho de este tema, pero sería acertado decir que representan a esa iglesia del Señor, a quienes Él ha venido a redimir. La iglesia arrebatada de la tierra, arrebatada de la tribulación, es la que encuentra una puerta que nadie puede cerrar, es la que es guardada de la prueba que viene sobre el mundo entero, es la que entona cantos de redención. Como estuvimos hablando anteriormente, hay 4 iglesias que se encuentran presentes en el tiempo, hoy y hasta el fin. Esas iglesias son Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, representando la iglesia católica, el resultado de las iglesias que fueron reformadas, que muchas tristemente están en decadencia, la iglesia fiel, esa iglesia que se ha renovado, que ha mantenido firme su convicción, fieles a la palabra, y por último una iglesia totalmente apóstata, la iglesia de la Odisea. Sigamos un poco leyendo. Vemos en los versículos 5 al 8 que se habla de distintas cosas que van apareciendo. En primer lugar, Juan ve a los 7 espíritus de Dios. No es que sean 7 diferentes, sino que habla de los 7 aspectos del Espíritu de Dios, la manifestación múltiple, completa y plena de Dios. Esto se encuentra, por ejemplo, en Isaías, capítulo 11, versículo 2. Hay una referencia de esto que actúa en Cristo y dice: reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. No son 7, sino la manifestación plena del Espíritu de Dios
en la vida de Cristo. Y vemos que esa plenitud está justamente en la presencia de Dios, allí en el trono. La palabra que se utiliza aquí para lámpara es diferente a la que se utiliza para describir un candelero. Aquí está describiendo una antorcha colocada en un lugar fijo que no se mueve, ¿sí? Cuando se habló en los capítulos anteriores de lámpara y se utilizó la palabra candelero, representaba este candelero a la iglesia. ¿Por qué? Porque es portátil, se puede mover, se puede llevar, y es la misión de Dios para la iglesia, que seamos esa luz, que unidos a Cristo podamos mostrar quién es el Señor, quién es el autor de la vida, cómo obtener la salvación y cómo marcar la diferencia. Diferente al candelero es la antorcha, que constantemente está encendida, constantemente está en la presencia de Dios, no se mueve de allí, pero ambas son alimentadas por aceite, que representa la unción. El fuego encendido, ese fuego ardiente, es un fuego que consume lo que nos sirve, pero que también purifica. Y este relato nos habla de que allí en la presencia de Dios hay cosas imponentes, hay una majestad tremenda. Tenemos que entender algo para comprender el mensaje que estamos viendo. Juan trata de describir con palabras humanas algo que supera por mucho sus sentidos, su razón, su entendimiento, y una y otra vez él utiliza la palabra cómo, es decir, trata de hacer una comparación, trata de describirnos a nosotros para que podamos entender lo que él está viendo, pero que es algo totalmente majestuoso y sublime. En Ezequiel capítulo 1, versículos 5 al 10, en Éxodo 25, nosotros vemos referencias a estos seres vivientes que comienza a ver Juan y que trata de describir, y que es muy difícil de describir y muy difícil de entender. Leamos un poquito lo que dice Ezequiel. Lo tenía marcado. Puede pasar. Acá está. Ezequiel dice así: y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Está teniendo una visión. Dice, ve aquí un viento. Comienza a hablar de una visión muy similar a la de Juan. Y dice que en medio de eso había 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas a sus 4 lados tenían manos de hombre, sus caras y alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante, y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león al lado derecho de las 4, cara de buey a la izquierda en las 4, asimismo habían los 4 cara de águila. Uno ve esto y dice, ¿qué mensaje trata de darme el pastor? Esto es una locura total. Y bueno, debo admitir que hay muchísimos misterios en lo que tiene que ver la revelación divina, pero en lo que está escrito hay muchos simbolismos que los autores y profetas tratan de darnos a conocer a nosotros. Algunas interpretaciones dicen que estos 4 seres vivientes representan el dominio de Dios sobre la creación, a su vez que estos animales mostrados allí son los más nobles, fuertes, sabios e inteligentes, los más ágiles de la fauna. Representan también la plenitud de los distintos creaciones del Señor. El número 4 puede representar la totalidad del mundo físico, como también puede representar 4 dimensiones: alto, profundo, el tiempo, que es una manera más en la que nosotros medimos las cosas, los 4 elementos. Pero lo más acertado es ver que están representando la obra de Cristo en la tierra, la obra de redención. El Señor se hizo hombre, vino a servir, pero es rey, y vendrá a juzgar, vendrá a poner en orden todas las cosas. Los 4 evangelios también, que son una manera en la que el Señor se da a conocer, mostrando 4 relatos que no se contradicen, sino que se complementan para darnos a nosotros a conocer
quién es Jesús, cuál es su obra, qué es lo que vino a hacer, y nos muestran 4 perspectivas distintas de la obra redentora, se asocian también a esto. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo tiene como símbolo el hombre, según muchos teólogos, porque él muestra la parte más humana de Cristo, sus sentimientos, hace un énfasis en cosas que le fueron sucediendo, nos relata expresiones personales, pero en su Evangelio, que es dirigido a los judíos principalmente, muestra una y otra vez que Jesús es el Mesías. Él es el rey del linaje de David, unido en su genealogía a Abraham, el que vino a establecer el reino prometido, la bendición para todos los seres humanos. La clave de este evangelio está en Mateo 28, en la Gran Comisión, donde él, cuando completa su obra redentora, lo que hace es enviar a sus apóstoles, sus embajadores, a compartir la buena noticia del reino. En Lucas, según los teólogos en su mayoría, el símbolo asociado es el toro o el buey o el becerro, que muestra un carácter sacerdotal de Jesús, el sacrificio de Jesús. Muestra la reconciliación a través del Hijo del Hombre para toda la humanidad. Nos muestra a Jesús como el Salvador universal. Es un evangelio que está dirigido hacia todos, y en sus orígenes nos muestra a Jesús relacionándose con David, aquel quien recibe la promesa de que iba a haber un rey para siempre en su trono. Lo asocia con Jacob, con Isaac, con Abraham, con Adán, y termina finalmente hablando de que es hijo de Dios, uniéndonos a todos a Cristo en su sacrificio. Él nos representa a todos. Y la clave para entenderlo es Lucas 19:10, que dice: el Hijo del Hombre vino a recuperar o a restaurar lo que se había perdido. ¿Qué es eso que se había perdido? El propósito original de Dios al crear al ser humano. Marcos tiene como símbolo el león. Él muestra la majestad de Jesús, el poder, la autoridad, el gobierno, el poder divino manifestándose, pero, sin embargo, a través de un siervo. Este evangelio destinado a los romanos muestra acción al instante. Dios muestra a Dios queriendo servir con milagros impresionantes. Inicia con una potente predicación de Juan el Bautista en el desierto, con un mensaje muy fuerte. Aquí no se habla de genealogías, porque a quién le interesa saber de dónde viene un siervo. Sin embargo, nos muestra al Hijo de Dios sirviendo por amor y sufriendo hasta la muerte. La clave para entenderlo es Marcos 10:45, que dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Juan, en cambio, tiene como símbolo el águila y nos habla de una elevación espiritual. Nos muestra Juan, destinado a los griegos, este evangelio, la encarnación divina, la encarnación del verbo, del logos en la persona de Jesús. Él ve más allá del presente, él ve las cosas que vienen de arriba y constantemente está exaltando la divinidad de Cristo, mostrando en lo que él elige relatar, en lo que él elige contar quién es Jesús y la majestad de ese Cristo que deja todo y se despoja para venir a ser un ser humano como vos y como yo, y poder así pagar el precio de nuestra deuda. ¿Qué sabemos de estos seres vivientes? Bueno, son los más cercanos a Dios. Su carácter es adoración, intimidad. No son serafines, no podemos decir a ciencia cierta que sean querubines, pero es muy similar su descripción a la que da Ezequiel, quien dice que son querubines. Y también en Éxodo 25, 18 al 22 se habla de querubines que estaban cubriendo el arca, que estaban allí en la presencia de Dios, que también tenían 6 alas. Así que es un misterio. Pero veamos algo. Sus rostros, esas imágenes, el hombre, el león, el águila, el buey, son símbolos que toman también los masones, pero nada que ver con su significado con lo que dice la Biblia. Perdón. Muestran también la manera en la que se desplazaba el campamento de Israel mientras estaban en el desierto, y que muestran la obra redentora de Cristo. ¿Quién salía primero? Judá. ¿Cuál era su bandera? El león, el rey. Luego salía Rubén. ¿Qué representa a Rubén? El hombre, el primogénito. ¿Qué representa a Efraín, que salía luego? Cada grupo tenía 3 tribus, pero había uno al frente: Judá, Rubén, Efraín y Dan. Efraín representa al siervo,
su bandera representaba un buey, y Dan representa un águila, y a Dan se lo representa desde el principio cuando Jacob bendice a sus hijos como el juez. ¿Qué nos muestra esto? Que Jesús es ese rey, ese Mesías, que vino como hombre a sufrir, pero que volverá a juzgar y a gobernar en la tierra. Algo que llama la atención de estos seres vivientes es que estaban llenos de ojos. Esto nos habla de una conciencia alerta, no nos habla de omnisciencia, pero sí de seres con mucha sabiduría. Probablemente estén observando las cosas, observando los tiempos y tengan un gran entendimiento. Por eso dice o trata de explicar Juan que su visión lo abarca todo. Seguimos avanzando en la visión y algo que impacta es que Juan ve un mar de cristal. Ese mar de cristal representa calma, representa tranquilidad. Es algo imponente, es algo majestuoso. Un mar es algo que uno mira y se queda perdido frente a la inmensidad, ante la potencia que tiene eso. Pero ¿qué es lo que ve él? Que ese mar está en calma, ese mar es puro, no le causa temor. ¿Qué es lo que nos muestra a nosotros? Que en la dimensión de Dios todas las cosas son adoración. En la dimensión de Dios todas las cosas es algo majestuoso, algo tremendo, algo muy bello, pero que también allí donde está el poder de Dios, donde está esa majestad imposible de describir con palabras humanas, hay paz y hay un calor, una manera en la que Dios nos cobija que no podemos experimentarla de otra forma sino a través de la adoración. Capítulo 4 termina diciendo que los seres vivientes dan gloria a Dios en acción de gracias al que está sentado, y los 24 ancianos que hacen se postran, y todos dicen que el Señor es digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque Él creó todas las cosas, por su voluntad existen y fueron creadas. Este capítulo 4 que muestra la adoración celestial es impactante, nos muestra misterios muy profundos. A Juan siendo llevado arriba para tener esta visión y continuar recibiendo la descripción de lo que va a suceder en el libro de Apocalipsis, las cosas que son. Nos muestra a un Juan siendo elevado, una puerta abierta delante de él, muy similar esto al mensaje a la iglesia de Filadelfia, una puerta abierta que nadie podrá cerrar, lo vamos a ver más adelante. Y vemos también acá la importancia que tiene la adoración en la presencia de Dios. Estos seres vivientes de los que mucho no sabemos son seres poderosos, sabios, que están íntimamente ligados al Señor, allí están en intimidad. ¿Y qué es lo que hacen? Adoran. Estos 24 ancianos relacionados por sus características a la iglesia, en la presencia del Señor, gobernando con el Señor, ¿qué es lo que hace? Adoran. ¿Cuál es su característica? Ropas blancas. ¿De qué? De redención. ¿Coronas de qué? De triunfo. No podemos hacer una aseveración teológica porque hay muchos que discuten sobre este tema, pero si vemos la Biblia, mi opinión es que claramente están representando a la iglesia y están hablando de que la iglesia ya no está presente en lo que va a venir, lo que vamos a hablar luego de que terminemos este tema, que es la tribulación y la gran tribulación. ¿Por qué? Bueno, la iglesia deja de nombrarse luego del mensaje de las 4 iglesias, ahí en los primeros capítulos, capítulo 3, y recién aparece al final del libro, volviendo con Cristo para reinar. Así que vamos a hablar un poco ahora sobre el capítulo 5. Espero que te quedes, seguramente tenga 2 partes este video porque no tengo mucho espacio en el celular. Pero en el capítulo 5 vamos a ver justamente cosas que comienzan a suceder, cosas que comienzan a pasar con el pueblo de Dios, con las promesas de Dios y lo que representa cada una de estas cosas descritas en el capítulo 5. El cordero inmolado, el rollo que comienza a abrirse, o librito o rollito. Vamos a explicar de qué se trata.